Hola, mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo. Y hoy vamos a estudiar la culpa. Porque con el pecado hay muchos efectos secundarios. El pecado contra el Dios Santo, lo más básico es la muerte espiritual. Y físicamente morimos en el pecado y como parte de la muerte hay tres efectos secundarios. Hay tres efectos muy comunes, pero muy importantes, que nosotros los estudiemos y sepamos de ellos. La culpa, la vergüenza y el miedo. Y todo eso viene como efecto secundario del pecado. Entonces, vamos a estudiar los tres como efectos secundarios de la mala noticia y después vamos a estudiar también las curas por cada uno de ellos. Las curas que Dios ofrece en su Hijo Jesucristo. Los efectos secundarios producen sentimientos que pueden ser verdad o no, porque a veces sentimos lo que no debemos sentir y a veces no sentimos lo que debemos sentir. Por ejemplo, el sentido de culpa que podemos tener es muy similar del dolor físico. No nos gusta ese dolor, pero ese dolor nos ayuda. Por ejemplo, si yo no sintiera dolor por el fuego del horno, yo pondría mi mano dentro del horno sin saber que yo necesitaba sacarla de allí. Pero el dolor me protege y eso es algo que yo necesito. También necesito el dolor emocional de la culpa, de la vergüenza, del miedo para ayudarme, pero a veces no es correcto. Por ejemplo, yo puedo tener dolor por algo bueno, como cepillarse los dientes, y si no estoy acostumbrado a cepillarme los dientes, lo que pasa es que yo voy a tener sangre en mi boca y voy a tener dolor aquí en mi boca por no estar acostumbrado. Y muchas veces también con nuestra conciencia podemos sentir culpa por cosas que no nos hacen culpables. Pero por otro lado, podemos no sentir culpa por cosas que deberían provocarnos culpa. Por ejemplo, podemos parar el dolor de algo mal. Y eso pasa en nuestro cuerpo humano. Podemos hacer los dedos insensibles al dolor por trabajar mucho. La piel se hace más dura y fuerte y después no duele trabajar. Pero hacemos lo mismo con el pecado y eso es muy peligroso porque cuando paramos el dolor de la culpa, no podemos ver nuestro peligro y tenemos un versículo que nos enseña sobre esto. Y es Mateo 13:15. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. El peligro aquí es que el pueblo se ha vuelto insensible, es que el dolor del pecado se fue y ahora pueden pecar sin sentirlo, porque no siempre ese sentimiento, no es que siempre es malo, ese sentimiento de culpa. Muchas veces es verdadero y es correcto. Y uno de los sentimientos más comunes es la culpa. Sentimos culpa. Entonces, vamos a estudiar qué es la culpa y cómo podemos manejarla. Tenemos culpa de todo eso. En primer lugar, ¿qué es la culpa? La culpa habla de leyes, leyes que obedecemos o no.
habla de justicia y jueces, porque el juez dice, no obedecías la ley, entonces necesitas estar castigado. Y también la culpa habla de la recompensa o el castigo, lo que merecemos. Y habla de los dos porque la justicia quiere dar recompensa a los justos y castigo a los injustos, a los que pecan. Entonces, ¿vemos este tema en la Biblia? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿quién es el juez de todo el mundo? Dios está llamado juez frecuentemente y Él es un juez justo, santo, santo, santo. Siempre hará lo justo. Y eso significa que va a dar recompensa a los justos y va a dar castigo a los impíos, a los pecadores, a los injustos. ¿Dios tiene leyes? Por supuesto, mucho de la Biblia habla de lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Entonces la pregunta es, ¿somos obedientes a esas leyes de Dios? Y esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios 5:10. Y dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Eso nos provoca miedo, yo diría, porque algún día Dios va a Dios va a juzgarnos. Pero algunos no tienen miedo de eso. Dicen, sí, yo soy justo. Dios va a darme lo que me merezco. Yo no quiero lo que merezco. Pero algunos quieren. ¿Por qué? Porque dicen, no soy culpable. Verdaderamente no soy culpable. Y cuando alguien no se siente culpable, solo necesita leer lo que dice en la Biblia. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué son o cuáles son los 10 mandamientos? Tal vez sí, tal vez no. Vamos a estudiar lo que dice Éxodo 20, el capítulo donde pueden encontrar los 10 mandamientos. Y en Éxodo 20, tengo acá, dice, no tengas otros dioses. No es el tercer mandamiento. Ese número que está allí es el número del versículo del capítulo 20, que empieza allí los mandamientos, donde puedo encontrarlos. Entonces, el primer mandamiento es, no tengas otros dioses además de mí. Eso es no adorar a nadie más que a Dios. Y esto es muy fácil ver pasar en la Biblia. La gente a veces quiere adorar a un ángel, como en Apocalipsis. Pero el ángel dice, no adoren a nadie, solo a Dios. Entonces, no podemos adorar a nadie más. Eso incluye también a María, los santos, a cualquier otro Dios. Solo debemos adorar a Dios. Y por eso cuando Jesús recibió la adoración de la gente, los fariseos se enojaron mucho porque es contra la ley de Dios. Y Dios es justo. Él va a castigar. Pero Jesús es Dios. Entonces, Él puede recibir esa adoración. María no. Cualquier otro Dios no. Las celebridades no. Entonces la Biblia dice, no tendrás otros dioses además de mí, perdón. El número 4 es similar. Bueno, que está allí en el versículo 4. Es similar al anterior, pero diferente. Dice, no te hagas ningún ídolo. Eso habla de hacer algo, una imagen para adorar, pero no siempre significa otro Dios. Porque, por ejemplo, después de eso, en el mismo libro de Éxodo, ellos hicieron un becerro de oro para adorarlo. Pero ellos dijeron, eso es Jehová. Eso es el Dios que nos salvó y que nos sacó de Egipto. Pero es mentira. Eso no era Dios. Eso era un ídolo.
Dios no quiere que hagamos ídolos de absolutamente nada, especialmente de Él. Porque cuando Él hizo su imagen en el mundo, ¿cuál era la imagen de Dios en el mundo? Los humanos, hechos a la imagen de Dios. No podemos hacer ídolos, pero tenemos más. Dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Dios mío. Pero es muy común que rompamos este mandamiento. Es muy común. También dice, acuérdate del sábado. Eso es cuidar el descanso. Dice también, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién no ha roto ese mandamiento? Dice, no mates. Es fácil, ¿no? No cometas adulterio. Fácil. No robes. Fácil. No des falso testimonio. Eso es un poco más difícil. No dar falso testimonio. ¿Qué significa eso? Pues mentir. Es decir, esto y hacer esto. Y significa otra cosa. Por ejemplo, yo llego a las 9. Le digo a alguien, pero sé que no voy a llegar a las 9. O si a mí me gusta mucho, cuando en realidad eso no me gusta. O él no lo hizo, cuando en realidad sí lo hizo. Eso es dar un testimonio falso, es mentir y es uno de los 10 mandamientos más importantes. Y también vemos en el versículo 17 del capítulo 20 de Éxodo el último mandamiento, el mandamiento 10, que dice, no codicies la casa de tu prójimo. La esposa, el esclavo, la esclava, el burro, nada que le pertenezca. Eso significa estar contento con lo que tienes y no querer lo de los vecinos. No importa lo que sea, o los prójimos no pueden querer la esposa del otro. Yo no puedo querer la esposa de mi vecino. No puedo codiciarla, no puedo estar queriendo las cosas de ellos, sus carros, su casa, nada. Eso habla de nuestro corazón y nos guía a hacer los demás pecados que están antes de este. Porque queremos lo que Dios no nos dio. Y ese es un pecado que viene desde el principio. Viene desde el principio. Recordemos con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es muy común en nosotros. Cuando no obedecemos los 10 mandamientos, entonces, ¿qué somos? ¿Inocentes? Somos culpables. ¿Y cómo se llama a alguien que miente? Un mentiroso. ¿Cómo se llama a alguien que mata? Un asesino. Y puede hacer esto con cada mandamiento. No es que has mentido, es que eres mentiroso. Eres mentiroso y Dios es justo totalmente. Y tal vez estás pensando, yo no mato, no he matado. Yo no cometo pecados tan malos. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Mateo 5, versículos 21 y 22. Vamos a empezar con el versículo 21. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Fíjese, dice, el fuego del infierno es la falta de la presencia y de todas las bendiciones de Dios, el infierno. Y es el peligro que tenemos. Pero tal vez estás diciendo, o tal vez yo hice algo pequeño, pero no algo tan grande. Entonces, no tengo mucho peligro, no debo temer eso. Pero la Biblia habla de
del pecado en una manera muy diferente a la que nosotros pensamos. Y vamos a ver lo que dice, recordando un texto que ya hemos leído en otras clases, Santiago 2:10. ¿Qué dice? Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Recuerda que culpable habla de culpa, habla del juez que viene juzgando. ¿Y cuál es el peligro? El peligro, el castigo es el infierno. El fuego del infierno, dice Mateo 5:22. Pero dicen, yo dije solo una mentira y eso es algo muy chiquito. Pero dice que si has pecado en una manera, ya eres culpable de haber quebrantado toda la ley. Romper una parte de la ley es romper toda la ley. No podemos decir, mi pecado es pequeño. ¿Qué hicieron Adán y Eva para condenar a todos los humanos por siempre? ¿Qué hicieron ellos? Ellos simplemente comieron del fruto. No es que mataron a otras personas o hicieron algo muy malo. ¿Era un pecado horrible el que cometieron ellos? Es mi pregunta. Y sí, era un pecado horrible. ¿Por qué? Porque cada pecado es un delito contra el Dios santo, santo, santo. Un delito contra el juez del universo. ¿Y cuál fue la consecuencia para Adán y para Eva? Ellos fueron abandonados, fueron sacados del jardín. No pudieron comer del árbol de la vida, porque ellos ganaron por su pecado el castigo de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Nosotros pecamos peor que Adán y Eva, con más frecuencia. Sabemos del pecado de ellos, pero ¿y el de nosotros? ¿Qué podemos hacer para ser justos? Martín Lutero, uno de los reformadores, peleaba con esa idea, porque él era monje católico y como católico él necesitaba hacer buenas obras para hacerse justo. Y él siempre dijo, yo no soy justo, pero Dios es tan justo, nunca puedo acercarme a él, porque él sabía lo que la Biblia dice acerca de nuestras buenas obras. Y vamos a leerlo nosotros también para saberlo. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Fíjese, son como trapos de inmundicia. Eso significa que aún nuestros actos de justicia son sucios. No podemos limpiarnos con la suciedad de nuestros actos de justicia. Es decir, que nuestras buenas obras no nos hacen más limpios. De hecho, es todo lo contrario, nos hacen más sucios. Porque hasta nuestras buenas obras son sucias. ¿Delante de quién? Delante los ojos puros y justos de Dios. Entonces, no podemos limpiarnos así. Pero la Biblia nos enseña que ante la ley de Dios somos criminales. Es como que tenemos nuestra foto en cada parte del universo y bajo la foto dice criminal. Atrápenlo de inmediato. Es culpable. Uno tendría miedo entonces de la policía si eso llegase a pasar. Si colocaran nuestra foto en todas partes y dice que nos buscan porque somos criminales. Si eso pasa, si tu foto estuviera en cada parte, por supuesto que tú también tendrías miedo de la policía. Tendrías miedo de todos porque todos sabrían que eres culpable. Y la vida nos pinta así. Somos culpables. Y yo veo eso frecuentemente en el mundo actual. Por ejemplo, la gente que está manejando en la calle, cuando hay una parada de la policía de tránsito, ¿qué hace la gente? La gente
se devuelve, agarra otro camino, da la vuelta en U para regresar. ¿Por qué? Porque no quieren estar cerca de la policía. ¿Y eso por qué? Porque saben que son culpables de algo. Tal vez no habían pagado la matrícula o tienen alguna multa que no han pagado, entonces tienen miedo de la policía. Y no es que pueden llegar diciendo, oh, sí, sí, yo no pagué mi matrícula o yo no pagué la multa que tenía, pero yo doné mucho dinero para cuidar a los cachorros de la calle. ¿Qué va a decir el policía de tránsito? ¿Qué va a decir? Va a decir, no me importa. Eso no importa. Eso no cambia la verdad. Eso no le hace justo ni inocente. Todavía necesitas pagar lo que no has pagado. Esa es la ley. Entonces sigue siendo culpable. No importa cuántos cachorros has salvado. No importa. Y eso es muy similar con nosotros. Podemos tratar de hacer otras cosas buenas, pero no hemos pagado. Es la ley y somos culpables. Y el pago, ¿cuál es? Es la muerte. Y el pago para un Dios santo y eterno es una muerte eterna. Eso es lo que necesitamos pagar y no tenemos lo necesario. Esa es la ley y muchos saben eso profundamente y por eso no quieren acercarse a la iglesia. No quieren acercarse al Señor porque saben en su corazón que son culpables y tienen miedo. Y cuando ven el tránsito, a la policía de tránsito, quieren girar, quieren virar y huir. Y cuando viene el Señor, pues también quieren huir del Señor. En una ocasión encontré a un hombre fuera de mi iglesia, Manantial de Vida. Y él tenía miedo de entrar. Y yo le dije, está bien, puedes entrar. Y él me dijo, no, es que soy tan culpable. No sabes lo que yo he hecho. Y yo dije, yo no lo sé, pero Dios ya lo sabe. No puedes ocultarlo de Él. No puedes ocultarte de Él. Entonces, Él ya sabe. Y hay buenas nuevas, no solo malas nuevas. Hay buenas nuevas porque somos culpables. Sí, pero Dios está lleno de misericordia para cuidarnos. Al mismo rato, es justo y misericordioso. Él tenía miedo y con razón. Debemos tener miedo porque no somos justos. Pero eso no es el fin de la historia. Vamos o vemos una manera de nosotros ser justos. Segunda a los Corintios 5:21 dice la palabra de Dios, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo que pasó es que en el universo, en cada parte, nuestra foto tenía debajo las palabras que decían criminal. Atrápalo de inmediato, es culpable, necesita castigo. Y Dios envió a Jesús, a su Hijo unigénito, a morir en la cruz. Y cambió cada foto en todo el universo. Ahora dice criminal, pero arriba del culpable, es decir, dice criminal culpable y arriba de eso, ¿qué dice? ¿Qué foto hay? Ya no está nuestra foto, ahora está la foto de Jesús, porque Él recibió lo que nosotros merecíamos y por eso debemos recibir lo que Él merecía. El juez justo dijo, sí, es suficiente, lo acepto, pero decimos en nuestro corazón, no es justo. Pero el juez decide, el juez es justo. Él sabe todo de la justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él sabe mejor que nosotros y está lleno de misericordia. Pero ¿cómo puede ser justo que Dios dé el castigo a Jesús y que nos dé a nosotros la justicia de Dios? La justicia que Cristo ganó por nosotros. Porque mire eso, el gran intercambio que Él recibió. Dios lo trató como pecador
cuando no era pecador. Nosotros somos pecadores y nosotros recibimos ¿qué? Recibimos la justicia de Dios. ¿Cómo puede funcionar eso? ¿Cómo puede ser justo Dios? ¿Cómo es? Vemos en el libro de Juan, en el versículo 30 del capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz y dijo, al probar Jesús el vinagre, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Y después de eso, él inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y es importante saber esto. Cuando dice todo se ha cumplido. Y es el dicho, es la palabra, la expresión griega tetelestai. Ese dicho era un término o un dicho legal que pusieron bajo los contratos cuando alguien ya pagó lo necesario. Un esclavo que vivía bajo esclavitud, cuando él terminó todos sus años, pagó toda su deuda, pusieron tetelestai. Ya está terminado el contrato. Todo se ha cumplido. Entonces, cuando Jesús dijo eso en la cruz, dijo que Él cumplió lo legal, lo importante. Es como un hombre que está manejando y él llega donde están los policías de tránsito y él sabe que no había pagado la matrícula y al llegar a la policía dice, oh, todo se ha cumplido, todo está pagado y el hombre dice, ¿qué? Yo no pagué, yo no hice nada. Y él dice, el policía dice, pues alguien diferente lo pagó. Ya está pagado. Entonces eres libre, puedes irte. Eso es lo que tú y yo y cada ser humano que viene a Cristo tiene en el Evangelio. Jesús en la cruz murió para que todos los que confían en Él también puedan ser libres del castigo que merecemos. Porque merecemos un castigo, pero Jesús lo tomó en la cruz y ahora todo se ha cumplido. Y por esta clase tenemos algunas preguntas. Comúnmente son dos, pero en esta oportunidad tenemos tres preguntas. Y la primera de ellas dice, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál pecado es demasiado pequeño para hacerte culpable? Y tal vez tienes una respuesta y tu vecino tiene otra respuesta. Y yo quiero saber, ¿qué diría tu vecino? Y puedes preguntarle al vecino, ¿qué dices? ¿Cuál pecado es demasiado pequeño para hacerte culpable? Pregunta número 2. ¿Cómo tratamos de hacernos justos cuando no conocemos al Señor? ¿Cuáles maneras, qué hacemos para hacernos justos delante de Dios cuando no conocemos a Cristo? Y finalmente, pregunta número 3. ¿Qué diría a un amigo o qué le diría a un amigo que le dijo, me siento tan culpable por cualquier cosa? Si un amigo se siente muy culpable por robar al vecino o por algo, si un amigo se siente así, se siente tan culpable y viene a usted diciéndole que se siente muy culpable por eso que hizo, ¿qué le diría a usted? Diría, no importa que te sientas culpable, eso nada más es un sentimiento, eso no es verdadero. Solo quiero saber qué respondería, qué le diría usted a alguien que le dijo algo así, que se siente tan culpable por romper la confianza de un amigo o por cualquier cosa. Necesitamos saber qué hacer con nuestra culpa. Y al saber eso, necesitamos saber qué decir. Necesitamos saber qué voy a responder a aquellos que tienen culpa. Porque el mundo tiene culpa. Y nosotros como creyentes necesitamos saber qué hacer, qué decir. Pues
Eso es todo por la clase de hoy. Pero antes de terminar, recuerde que por este curso hay algunos libros que son requisito y que usted debe leer o escuchar. Y esos libros son ¿qué es el Evangelio? La conversión y el Evangelio. Recuerde leerlos o escucharlos antes de terminar este curso. Gracias por estudiar con nosotros y que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.